aquella debilidad. Pero sabe, dice la palabra de que aunque estos hombres se encontraban angustiados, aunque estos hombres se encontraban afligidos, dice la palabra de que el salmista David comenzó a llenarse de angustia. Este salmista comenzó en ese momento a llenarse de quizá de miedo, quizá de desespero. Sabe, este salmista, un hombre de guerra, comenzó a afligirse. Este hombre comenzó a llenarse de angustia porque el pueblo, aquella gente, los amigos de David, hablaban de apedrearlo. Estos hombres hablaban de que David tenía que ser apedreado. ¿Sabe? Quizá muchas personas han querido acabar con tu ministerio. Quizás muchas personas que dicen ser tus amigos, que están a tu alrededor, han querido acabar con tu vida. Quizás muchas personas han querido verte destruido. Pero sabe, Dios ha estado ahí para fortalecerte. Dios ha estado ahí para guardarte. Dios ha estado ahí para decirte: hijo mío, yo estoy contigo. Y eso era lo que pasó con David. Aunque la gente hablaba de apedrearlo, aunque la gente decía: vamos a apedrearlo porque él tiene la culpa. Si él no nos hubiera llevado a aquella guerra, esto no estuviera pasando. Esto no estuviera pasando, ¿sabe? Este hombre se encontraba en una gran aflicción. Pero dice la palabra que en medio de aquella angustia, que en medio de aquella adversidad, David buscó la presencia de Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. David buscó la presencia de Dios. ¿Cuántos están dispuestos que en medio de la aflicción buscar la presencia de Dios? Porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es el que puede guardar nuestra vida, Él es el que nos puede sacar de esa aflicción, Él es el que nos puede librar de aquella angustia. Y aunque David se encontraba afligido, porque no solamente querían quitarle la vida, sino que también su familia se encontraba en cautiverio, David pudo fortalecerse en Jehová su Dios. Y cuando usted se fortalece en Dios, cuando usted se fortalece en el Dios que está en los cielos, el Señor se encarga de guardar su vida. El Señor se encarga de guardar su familia. El Señor se encarga de hacer ese milagro sobre su vida. Aleluya. Y sabes, dice la palabra de que no solamente David se fortaleció en Jehová, sino que dice la palabra de que David le dijo al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Dice la palabra de que el sacerdote acercó el efod a David. Y dice la palabra de que cuando David entró delante de la presencia de Dios, David comenzó a consultar. David buscó la presencia de Dios en medio de aquella angustia. Y dice la palabra de que David le comenzó a decir: Señor, ¿será que yo voy a perseguir a estos merodeadores? ¿Será que yo los voy a poder alcanzar? Dice la palabra de que cuando David buscó la presencia de Dios, el Señor le dijo: ciertamente lo vas a alcanzar y de cierto librarás a los cautivos. Porque cuando una persona busca la presencia de Dios, cuando una persona reconoce que el Dios Altísimo es su fortaleza, Él responde a su oración, Él responde a esa oración. Porque aunque la gente quiera verte destruida, aunque la gente quiera verte acabada, cuando tú reconoces que el Dios que está en los cielos es tu fortaleza, Él va a librar tu vida. Bríndele ese fuerte aplauso a Dios. Cuando la gente quiera verte acabada, cuando la gente quiera verte destruida, cuando tú te fortaleces en Dios, aunque la gente quiera verte en las peores condiciones, cuando tú buscas a Dios, el Señor se encarga de librarte de aquella angustia. Dice la palabra de que David pudo librar aquellas personas que estaban cautivas, y no solamente pudo librarla, sino aquel botín que obtuvo de aquella guerra fue muy grande. Porque cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, cuando usted y yo buscamos la presencia del Señor, así como lo dijo el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros ponemos esas palabras por obra, no solamente Dios nos va a librar de la angustia, sino que nos va a dar
una recompensa, una gran bonanza para nuestra vida. Nos va a dar una gran bonanza, una gran paz, una gran tranquilidad. Y eso era lo que pasaba con David. Cuando David iba a guerra, David no iba por ir. David, antes de ir a guerra, David consultaba delante de la presencia de Dios. David iba a la presencia de Dios. David iba delante de la presencia del Altísimo. Y Dios le daba ese respaldo. ¿Será que nosotros como pueblo de Dios vamos delante de la presencia de Dios antes de hacer algo? ¿Será que nosotros en medio de aquella aflicción vamos delante de la presencia de Dios para que Él nos pueda librar? ¿Sabe? Debemos de fortalecernos en Dios. Debemos de buscar la presencia de Dios, porque Él es nuestro socorro, es nuestra ayuda. Él es el que puede librarnos de aquella aflicción. Bríndele un fuerte aplauso a Dios. Aunque el enemigo quiera verte acabado, aunque el enemigo, ¿sabe? El enemigo quiere verte acabado. Las personas quieren verte acabada. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que tú eres un propósito. El enemigo sabe que tú no has venido a esta tierra por casualidad. Tú has venido a esta tierra porque Dios lo permitió, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu familia, porque nadie que viene a esta tierra es por casualidad ni por accidente, sino por un propósito. Por un propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Sabes? Estos hombres, aunque se encontraban angustiados, afligidos, cuando David buscó la presencia de Dios, cuando David se fortaleció en Jehová su Dios, David pudo obtener. Y no solamente él, sino también sus hombres, sino también aquellos hombres que querían apedrearlo, sino aquellos hombres que la única solución que encontraba era que David fuera muerto. ¿Sabe? La única solución que estos hombres encontraban era que David muriera en aquel lugar. Pero ¿sabe? Aunque el enemigo quiera verte acabado, aunque las personas quieran verte destruida, cuando tú reconoces que Dios que está en los cielos es tu fortaleza, ellos van a ver y van a reconocer que Dios, el Dios que está contigo, es más grande que el que está con ellos. Que el Dios que está contigo es el Dios más grande, el Dios poderoso. Es el Dios que puede cambiar cualquier circunstancia. Y dice la palabra de que el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero teníamos que confiar porque Él ya venció el mundo. Y nosotros tenemos que confiar que Él nos va a dar la victoria, que Él nos va a dar esa victoria, que Él nos ha entregado un enemigo derrotado, y que aunque el enemigo quiera decirnos de que nosotros no vamos a salir de ese problema, que nosotros no vamos a salir de esa aflicción, Dios ha dicho: tú eres mi propósito y yo te he entregado esa victoria. Amén. Gloria al Señor. Bríndele ese fuerte aplauso al Maestro, porque Él te ha llamado para grandes cosas. Él ha llamado tu vida no para que estés sentado en una silla, no. Él vino en esta tierra para salvarte. Él te ha llamado para grandes cosas, para que tu ministerio crezca. Él te ha llamado para que tú seas un gran ministro. Bríndele otro fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria al Señor. Aunque el enemigo quiera vernos acabados, aunque el enemigo quiera vernos destruidos, el Dios que está en los cielos no lo va a permitir. El Dios que está en los cielos no va a permitir que eso pase, porque Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos guarda y nos protege. Pero debemos de poner nuestra confianza en Dios. Debemos de poner nuestra confianza en el Altísimo, así como lo hacía David, así como lo hacía David, el salmista David, que en cada guerra, que en cada batalla, David ponía su confianza en el Señor, y David podía obtener esa victoria. Solamente debemos de poner nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en el Dios
Altísimo. ¿Cuántos quieren poner su confianza en Dios? Porque Dios quiere levantar a esos David. Dios quiere levantar a esos David que no se rindan ante nada. Dios quiere levantar a esos David, a esos valientes, a esos David que sean capaces de pelear contra esos Goliat. Dios quiere levantar a esos David que en medio de aquella aflicción, que en medio de aquel problema diga: yo voy a fortalecerme en Jehová mi Dios. Yo voy a fortalecerme en el Dios que está en los cielos. David siempre se fortalecía en el Señor. Amén. David siempre se fortalecía en el Dios que está en los cielos. Y Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra ciudad amurallada. Él es el que nos puede librar de cualquier aflicción. Él es el que nos puede librar de cualquier angustia. ¿Cuánto le brindan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuánto le brindan ese fuerte aplauso Amén. al Altísimo? Y muchas personas que siempre ponían al Señor, siempre ponían su confianza en el Dios Altísimo. Y solamente nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la adversidad, que a pesar de lo que venga a nuestra vida, debemos de confiar en Dios, debemos de poner nuestra confianza en Dios, porque Él nos ha dado la victoria, porque Él nos ha dado un enemigo derrotado, porque aunque venga lo que venga a nuestra vida, Él está con nosotros y Él lo ha prometido, y esa promesa que Dios nos ha dado Él lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Gloria Y a si Él ha Dios. prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, lo va a hacer. Amén. Y si Él ha estado con nosotros, Él no nos va a abandonar. Lo que pasa a veces, hermanos, es que nosotros abandonamos la presencia de Dios. Lo que pasa a veces, hermanos, es que nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Y a causa de que nos alejamos de Dios, muchas veces esa aflicción nos mueve. Muchas veces esa aflicción hace de que nuestro ministerio tambalee. ¿Sabe? Pero David siempre, en cualquier aflicción, David siempre se fortalecía en Dios. ¿Cuántos quieren ser esos David? Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de la adversidad, que aunque sus amigos, que aunque aquellos hombres querían matarlo, David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en el Dios que está en los cielos. Amén. Gloria a Y que Dios. aunque quizás tus amigos, que quizás aquellas personas, quizás tu familia, que te diga: tú eres un fracasado, tú no vas a hacer más de ahí, tú no vas a salir de ese lugar, tú no vas a salir de ese problema. Debes de fortalecerse en Jehová, debes de buscar esa fortaleza en el Dios que está en los cielos, en el Dios que ha prometido, en el Dios que te ha escogido, que te ha llamado para grandes cosas, Aleluya. Gloria a Dios. en el Dios que te ha llamado para salvarte, para entregarte un ministerio grande, para entregarte un ministerio que el enemigo no podrá arrancar de tus manos, y que el enemigo no podrá acabar con tu vida. El enemigo no podrá acabar con tu familia. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios, un aleluya? Gloria a Dios. Que se sienta que aquí hay un pueblo que Gloria alaba a a Dios. Dios. Que se sienta que aquí hay un pueblo que glorifica el nombre del Dios Altísimo. Que se sienta que aquí hay un pueblo que glorifica al Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. ¿Cuántos siguen adorando al Señor? ¿Cuántos se fortalece en ese Dios grande? ¿Cuántos se fortalece aunque venga lo que venga, aunque el problema sea muy grande? Porque no es fácil, quizás no es fácil para nosotros buscar la presencia de Dios en medio de aquella aflicción. Quizás no es fácil buscar la presencia de Dios en medio de aquel problema. Pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, aunque el enemigo quiera levantarse como río, Jehová va a levantar bandera de victoria. Jehová va a levantar bandera de victoria sobre nuestra vida. Jehová nos va a dar esa victoria, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que va a estar con nosotros. Y si Él lo ha prometido, Él está con nosotros hasta el fin del mundo.
Y aunque David le falló al Señor, aunque David le falló al Señor, David nunca dejó la presencia de Dios. David reconoció que había fallado. Y aunque David falló, David siempre buscaba la presencia de Dios. Y aunque nosotros fallemos, aunque cometamos errores, debemos de buscar la presencia de Dios, porque solamente delante de la presencia de Dios vamos a encontrar ese descanso para nuestras almas. Vamos a encontrar ese descanso, aunque las personas nos señalen, aunque las personas quieran vernos acabados, el Dios que está en los cielos es el único que nos puede fortalecer, es el único que puede traer ese refrigerio para nuestras almas, ese refrigerio para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser esos David? ¿Cuántos quieren ser esos David? Que aunque el pueblo se encontraba atemorizado, que aunque el pueblo a través de aquel gigante, el pueblo se encontraba atemorizado, quizá el pueblo decía: ¿quién es el que va a levantarse a pelear contra aquel gigante? David dijo: yo voy a pelear contra aquel gigante, yo voy a vencerlo. Quizá aquellas personas decían: David, que tú estás loco, David, ¿cómo tú te vas a enfrentar con aquel gigante? Pero David dijo: Jehová me lo va a entregar en mis manos, porque él se atrevió a desafiar al escuadrón de Dios. Y aquella persona que se levanta como aquel David obtiene esa victoria, obtiene esa victoria de parte del Señor. ¿Cuántos quieren obtener esa victoria? ¿Cuántos quieren obtener esa victoria? ¿Cuántos quieren obtener esa victoria? Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que buscar la presencia de Dios. Porque David no tuvo esa victoria así nomás. No. David se fortaleció y buscó la presencia de Dios. David buscó la presencia del Altísimo. ¿Cuánto le brindan un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuánto le brindan ese fuerte aplauso al Altísimo? Solamente el Dios que está en los cielos puede fortalecernos. Solamente el Dios que está en los cielos puede fortalecer nuestra vida. ¿Cuántos se colocan sobre sus pies en esta hora? En esta hora, ¿cuántos se colocan sobre sus pies? Levantan sus manos, aquellas personas que necesiten oración.